1969. No sé cómo empezar esto. Desde que tengo uso de razón, nunca me importó el futuro, o mejor dicho, lo que hay después de la vida. Nunca fui creyente de ninguna religión ni seguí cultos. A pesar de eso, nunca negué del todo la existencia de una divinidad. Siempre imaginé que, si existía, sería un ser distante, un observador indiferente que contempla su creación crecer y marchitarse sin intervenir. Y creía también que después de la muerte no habría nada, ni reencarnación, ni cielo, ni infierno. Solo el vacío eterno. Una única oportunidad de vida, y luego, la nada. Después de todo, siempre lo vi así. Desde pequeño sentí envidia de los niños que tenían vista. Ellos podían ver los colores, los rostros de sus padres, la luz del sol dibujando paisajes. Yo solo tenía sombras y voces, el tacto como consuelo. Pero con el tiempo, al llegar a la adultez, comprendí que la ceguera también era un escudo. Me libraba de presenciar las atrocidades humanas, las heridas del mundo. Me ahorraba preocuparme por esa eterna oscuridad que imaginaba tras la muerte. Para mí, esa oscuridad ya era cotidiana. Familiar. Quizá, hasta confortante. Pero todo cambió. De una forma que no puedo explicar sin que me tiemble la voz. Soy ciego. Lo he sido siempre. Pero lo vi. Lo vi. Y desearía no haberlo hecho, pero era inevitable. Vi la verdad que yace bajo el velo de la existencia, tras la apariencia de normalidad que otros llaman realidad. Vi aquello que no debía ser visto. Y desde entonces, nada ha sido igual. Siento nuevamente esa vieja envidia hacia los que pueden ver. Porque ellos, los que creen que ven, son en realidad los verdaderos ciegos. Su ignorancia los protege. Su ilusión les regala felicidad, esperanza, bendita esperanza. Algo que yo ya no tengo. Algo que perdí cuando mis ojos, esos que nunca funcionaron, se abrieron por primera vez. Mi nombre es Javier. Resulta extraño decirlo solo con mi mente, como si al pronunciarlo estuviera aferrándome a mi propia identidad antes de que se disuelva por completo. Hace unos años, fui contactado por un viejo amigo. Era arqueólogo, aunque nunca logró destacar. Sus expediciones recientes habían sido fracasos rotundos. Meses de trabajo y nada que mostrara, solo pérdidas, inversiones desperdiciadas, desilusión. Sin embargo, aquella vez su voz temblaba con algo distinto. Algo que oscilaba entre la euforía y el miedo. Me dijo que había encontrado algo único. Por su cuenta, había explorado una cueva oculta, extrañamente cercana al pueblo donde crecimos. Era como si siempre hubiera estado allí, bajo nuestras narices, esperando ser descubierta. Cuando logró adentrarse, se encontró con figuras talladas en las paredes. Eran inquietantes. Una de ellas representaba lo que pareció ser una vela, pero la cera que la cubría parecía derretida sobre el propio grabado, como si estuviera viva. Otra mostraba un círculo resplandeciente, aunque no sabía explicar por qué, ya que las tonalidades parecían brillar desde la piedra misma. Retrocedió unos pasos para contemplar el conjunto. Fue entonces cuando lo vio con claridad. Unas manos grabadas sostenían tanto la vela como el círculo. Pero lo peor vino al alzar la mirada. Allí, en la penumbra de la roca, estaba el retrato de algo. Un ser grotesco, con 6 bocas abiertas repartidas por su cuerpo y una más cerrada, como si guardara silencio antes de pronunciar algo definitivo. Su rostro era una aberración informe, una masa sin contornos claros. Pero cuanto más lo observaba, más parecía tomar forma, una forma que no pudo describir con palabras humanas. Al principio, dudó de la veracidad de todo aquello. Era demasiado perfecto, demasiado detallado como para que alguien lo hubiera hecho solo por una broma de mal gusto. Pero al pasar sus dedos por las figuras talladas, pudo sentirlo, la rugosidad del tiempo grabada en cada surco. Esa piedra hablaba de siglos, quizá milenios. Era imposible que algo así hubiera aparecido de la nada. Y, sin embargo, ahí estaba. Como si un milagro lo hubiera puesto frente a él, como si la cueva misma le ofreciera una salida a sus fracasos. Pero lo que realmente le erizó la piel fue lo que halló al fondo, en la pared más oculta. Un escrito, en braille. Se acercó incrédulo. La luz tenue apenas le permitía distinguir los puntos, pero al pasar la palma de su mano por encima, sintió que ese relieve también era antiguo. Tan viejo como el resto de las figuras. La mente se le llenó de preguntas. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué en braille? ¿Cómo era posible que algo tan viejo estuviera escrito para ciegos? No pudo leerlo. No sabía cómo. Y esa impotencia le carcomió el pecho. Sabía que había descubierto algo grande, pero necesitaba ayuda.
A la mañana siguiente, fue cuando me llamó. Su voz sonaba distinta, nerviosa, pero también ansiosa. Me dijo que necesitaba que le ayudara a traducir aquel texto. Yo conocía el braille. Él sabía que podía confiar en mí. No podía arriesgar más dinero en otro fracaso, pero me prometió que estaría conmigo todo el camino. No me dejaría solo. Acepté. Y esa misma tarde partimos hacia la cueva. Mientras caminábamos, sentía como el aire frío me acariciaba el rostro, casi como si me guiara. Cada paso era lento, medido, pero seguro. La montaña se alzaba ante nosotros como un gigante dormido, y con cada metro que subíamos, la brisa se volvía más densa, más pesada. Había algo en ella que no podía explicar, como si nos susurrara que siguiéramos adelante. Cuando finalmente llegamos a la boca de la cueva, el ambiente cambió de golpe. El aire se volvió helado, casi cortante. Un olor penetrante a hojas podridas y tierra húmeda nos envolvió, acompañado por un leve aroma a algo más, algo que no podía identificar. Cada paso dentro de la cueva se sentía con claridad. El sonido de nuestras botas aplastando pequeñas piedras resonaba en la penumbra. Era un eco leve, pero constante, que se mezclaba con nuestra respiración contenida. Cuando por fin llegamos al lugar donde estaban talladas las figuras, no pude resistir la curiosidad. Me acerqué y, tembloroso, pasé la yema de los dedos sobre los grabados. La piedra era fría, rugosa, marcada por el tiempo. No soy experto en arqueología, pero podía sentirlo, esas tallas no eran recientes. Entonces fue cuando mi amigo me llevó hasta la pared de piedra que contenía el escrito en braille. Sentía mi corazón latir con fuerza mientras me acercaba. Con dedos temblorosos, me puse manos a la obra, recorriendo lentamente los puntos tallados con emoción y una pizca de nerviosismo. Mi amigo sacó una libreta y se preparó para anotar cada palabra que saliera de mi boca. Entonces comencé a traducir en voz alta. El que espera detrás de la pared. El que espera para acabar con todo. Solté una pequeña risa. Me sonaba ridículo, como sacado de un cuento barato. No podía tomarlo en serio. Pero mi amigo, con un tono seco y algo irritado, me ordenó que no bromeara. Que siguiera. Que me tomara esto en serio. Algo en su voz me hizo sentir que esto era mucho más importante de lo que creía. Respiré hondo y continué. Todo lo que sabes, todo lo que eres. Él lo destrozará y lo dejará distante. Él llamará a la bestia para devorar tu alma. Mi voz se quebró levemente, empezando a sentir escalofríos. El aire de la cueva se volvió más pesado, casi irrespirable. Pero seguí. En su mano derecha sostiene una estrella muerta y en su mano izquierda sostiene la vela, cuya luz es la sombra. Su mano izquierda está manchada con la sangre de Andaegar. Cada palabra que pronunciaba sentía un vacío en mi pecho. Esto había dejado de parecerme gracioso. Ahora, sentía que algo estaba mal, muy mal. Me quedé callado por unos segundos, esperando a que mi amigo terminara de anotar. Entonces lo escuché. El sonido seco de un lápiz cayendo al suelo, seguido del mismo sonido pero de la libreta. Resonó en la cueva con un eco que parecía alargarse más de lo normal. Escuché la voz de mi amigo, pero ya no sonaba como antes. Su tono era más grave, rasposo, como si algo le desgarrara la garganta desde adentro. Me dijo que continuara. Su tono no era una petición, era una orden, una obligación. Le pregunté, con la voz entrecortada, quién era. No me respondió. Repitió lo mismo, con mayor dureza, que siguiera. El aire en la cueva se volvió más denso. Una presión invisible se apretaba sobre mis pulmones. Con el corazón acelerado y las manos sudorosas, proseguí con la traducción, tartamudeando. Sus 6 bocas hablan en lenguas diferentes. Y la séptima será la que cantará la canción que acabe con la tierra. Convertirá todo en suyo con sus propias manos. Si se lo permites. Mi voz tembló al llegar a la última frase. Me detuve un instante, sentía un nudo en la garganta. Pero mis dedos siguieron el relieve en la roca, y leí la última parte. Tú vas a permitirlo. Fue entonces cuando la voz se transformó. Ya no era solo grave y rasposa. Comenzó a gritar con desesperación. Sus alaridos eran inhumanos, casi como sollozos mezclados con un rugido animal. Retumbaban por toda la cueva, rebotando en las paredes hasta que parecían venir de todas partes a la vez. El pánico me invadió. Retrocedí torpemente, tropecé y caí al suelo. Mi cabeza se golpeó contra una roca. Me sentía mareado, como si el mundo girara a mi alrededor. Pero podía escucharlo. Mi amigo, o lo que quedaba de él. Su voz seguía cambiando, deformándose.
Ya no sonaba como un hombre, sino como algo poseído por múltiples gargantas, hablando al unísono. Él comenzó a recitar. A través de ese mundo destrozado. A través de mis ojos ennegrecidos. A través de la fe retorcida. A través de la reconstrucción de este mundo. Su tono se volvía más fuerte, más violento. Yo cantaré la canción. Él cantará a través de mí. Y entonces, comenzó a repetir, una y otra vez, cada vez más frenético, más demente. Él viene. Él viene. Él viene. Los gritos se volvieron desgarradores. Yo intentaba mantenerme consciente, pero el dolor en la cabeza y el miedo me debilitaban. Pero lo peor fue lo último que oí. Un sonido húmedo, repugnante. Como carne desgarrándose. Como si algo estuviera rompiendo a mi amigo desde adentro. Y entre esos sonidos viscosos, sus gritos cambiaron. Se hicieron más profundos. Más oscuros. Ya no era él. Era algo más. Algo que rugía con furia primitiva, como un demonio. Mi cuerpo no resistió más, y caí desmayado. No sé cuánto tiempo pasó. La conciencia me volvía lentamente, como si emergiera de un abismo oscuro y sin fondo. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de gotas cayendo en algún rincón de la cueva. Cada gota resonaba con una claridad perturbadora, como si el eco trajera consigo algo más que agua. Dudé. No estaba seguro de que fuera agua. Mi respiración se aceleró. La frialdad del suelo rocoso se clavaba en mi piel. La cabeza me latía con dolor. Sentía miedo, pero sobre todo, una urgencia desesperada. Llamé a mi amigo. Mi voz quebrada se perdió en la penumbra de la cueva. Al principio no hubo respuesta, y por un instante, deseé que así fuera. Que todo hubiese sido un sueño, una pesadilla. Pero entonces lo escuché. O mejor dicho, los escuché. Varias voces se alzaron desde las profundidades. Voces superpuestas, deformadas, guturales. Algunas susurraban, otras gemían, y entre ellas reconocí la de mi amigo. Su tono estaba impregnado de algo antinatural, un eco de corrupción que heló mi sangre. Me habló con calma, pero su voz era hueca, vacía de humanidad. Estoy bien. De hecho, estoy más que bien. Me siento como si todos mis sentidos y emociones se hubieran fusionado, y luego desaparecido. Pero me siento bien. Mis labios temblaron. No podía comprender esas palabras. Había algo fundamentalmente roto en ellas. Algo antinatural. Tragué saliva con dificultad y le respondí, con voz entrecortada, que eso no tenía sentido. Que se dejara de juegos. Que esperaba que esas otras voces eran solo parte de mi cabeza o el eco de la cueva. Que había escuchado cómo algo se desgarraba mientras gritaba antes de desmayarme. Entonces escuché un sonido nuevo. Pasos lentos, arrastrados, que se dirigían hacia mí. Cada pisada se acompañaba con el eco húmedo de esas gotas que caían, pero ahora sonaban más cerca, casi como si se mezclaran con los movimientos de esa figura que avanzaba. Sentí que se acercaba, que se aproximaba a mi posición con parsimonia, como si quisiera que cada instante fuera eterno. Intenté ponerme de pie, pero un mareo brutal me devolvió al suelo. Mi cuerpo temblaba. Sabía que no debía estar ahí. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Las voces volvieron, pero esta vez la de mi amigo sobresalió por encima del resto. Su tono se quebró, mezclado con una resignación y entrega. Esto no es una broma, esto es real. Ojalá pudieras verme. Él me ha quitado los ojos, esas cosas tan opuestas al caos. Ahora veo todo con claridad. Suena irónico, lo sé. Él me ha liberado de mi sufrimiento. Me dio un nuevo propósito. Su voz se convertía en un susurro enfermizo mientras hablaba, y sentí un frío desgarrador recorrerme la espina dorsal. Entonces, una de esas gotas cayó cerca de mí. Ese sonido de goteo no era agua. Eran gotas espesas, tibias. Eran gotas de sangre que caían desde las cuencas vacías de los ojos de mi amigo. Solté un quejido ahogado, invadido por la repulsión y el horror, mientras que mis palabras brotaron en un tartamudeo desesperado. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién es él? ¿Qué quiere? ¿Qué me va a hacer? Pero no respondía. Solo las gotas seguían cayendo. Y los pasos continuaban acercándose. Hasta que lo hizo con una voz que parecía quebrarse bajo el peso de una confesión largamente reprimida. Él fue quien me llamó. Durante meses estuve sumido en una profunda depresión, atrapado en el abismo de mis fracasos como arqueólogo. Me preguntaba, una y otra vez, por qué otros lograban el éxito mientras yo solo acumulaba decepciones. Si este no era mi propósito en la vida, ¿cuál sería?
Esa pregunta golpeaba mi mente cada día, como un eco interminable en la penumbra de mi soledad. Las cuentas se amontonaban, mi vida se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Había perdido toda esperanza. Hasta que, en uno de esos días, sentí algo. Algo que brotó desde lo más profundo de mi ser, un llamado. Era como si una voz que no era mía susurrara mi nombre desde esta montaña. Me atrajo como un imán, me arrastró con promesas de encontrar la respuesta al sentido de la vida. Subí, coqueteando con la muerte en cada paso, y, en ese momento, pensé que tal vez aquella cima sería mi última escapatoria, mi liberación, o mi condena. Mientras me hablaba, sentía su presencia acercándose más y más, hasta que sus palabras se convirtieron en un susurro helado que rozó mi oído. Entonces me dejé caer desde la cima, sentí el viento desgarrar mi piel y, al abrir los ojos, desperté en la entrada de esta cueva. Fue como si la muerte me hubiese rechazado, o algo peor me hubiese reclamado. Él volvió a llamarme. Su voz se hizo más clara, más urgente, me insistía, me arrastraba hacia el interior. Y entré. Entré porque lo comprendí. Él no me dejó morir, me salvó. Me dio sentido, propósito, o lo que queda de mí. Nunca me había sentido tan pleno. Es como nacer de nuevo, pero esta vez sabiendo a quién adorar. Su voz se quebró en un tono casi reverente antes de continuar. ¿Quieres saber quién es? Porque él quiere conocerte. Me ha dicho que le agradas, que, de alguna forma, siempre lo has visto. Pronto lo entenderás, muy pronto. Y yo me entregaré completamente a él, por ti. De un rápido y violento movimiento, se abalanzó sobre mí. Sentí sus manos gélidas aferrarse a mi cabeza con una fuerza sobrehumana, sus pulgares posicionándose sobre mis ojos después de arrebatarme las gafas de sol. Intenté zafarme, luché con todas mis fuerzas, golpeando su cuerpo y retorciéndome como una presa atrapada, pero fue inútil. Sus dedos comenzaron a presionar con brutalidad sobre mis globos oculares. Una presión que no solo me debilitaba físicamente, sino que drenaba algo más, algo que no podía comprender. Mi cuerpo se aflojaba, la desesperación se convirtió en una parálisis sofocante. Grité. Grité como jamás lo había hecho. Todo esto era irreal, una pesadilla deformada. Pero entonces, algo ocurrió. Los jadeos que escapaban de mi boca no eran ya solo por el dolor, sino por algo más perturbador. Porque empecé a ver. Por primera vez en mi vida, vi. No formas, no paisajes, solo algo que le denominan color. Color rojo. Un rojo profundo, intenso, carmesí. En ese momento no sabía describirlo. Era la primera visión que mis ojos ciegos conocieron. Poco a poco, ese color rojo se desvanecía en la oscuridad. Pero no era una oscuridad normal. Era espesa, densa, casi tangible, como si tuviera peso. Podía sentirla envolviéndome, oprimiendo mi pecho. Entonces, frente a mí, se abrió una especie de puerta. No, era más bien un portal. Del mismo color rojizo, pero más oscuro, más turbio, que se retorcía y ondulaba como las aguas de un mar lento y corrupto. Dentro de mí sabía que esto no era un sueño. Cada fibra de mi ser me gritaba que era real. Hasta podía moverme ligeramente, pero no me atrevía a acercarme a ese portal. Me negaba a aceptar que todo aquello estaba ocurriendo. Me aferraba desesperadamente a la idea de que en algún momento despertaría en mi cama. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz. Esa voz que nunca se irá de mi mente. No puedo describirla con palabras humanas, solo puedo decir que era una voz vacía. Un sonido vacío, carente de alma, que parecía brotar de la misma nada. Y con esa tonalidad que parecía perforar mi cordura, pronunció una única palabra. Entra. Hice caso. Pero apenas di un paso, sentí como el portal avanzaba hacia mí, devorando la distancia entre nosotros en un instante. No entré por voluntad propia, fui arrastrado. De pronto, fui lanzado a través de un torrente de luz y oscuridad que se retorcían a una velocidad indescriptible. Era como si viajara a través de un espacio donde el tiempo carecía de sentido. Pasé por grietas multicolores, fracturas en el tejido de la realidad que parecían abrirse a un universo sin nombre. Tal vez era el cosmos, tal vez algo peor. Todo pasaba demasiado rápido ante mis ojos. La belleza efímera de aquellos lugares me asombraba, pero también me aterraba. Para alguien que nunca había visto el mundo, aquello era abrumador. La luz, los colores, la vastedad. Todo se aceleraba más y más hasta que, de golpe, se detuvo. Y entonces, una vez más, floté en la oscuridad. Una oscuridad infinita, sin fondo ni límites, que me abrazaba con su vacío. Grité para saber dónde estaba, pero ni siquiera un eco respondió a mi llamado.
Solo el vacío, profundo y opresivo. Volví a gritar, pero esta vez la misma voz interrumpió. No era una voz común, no tenía tono, no tenía eco. Era como si resonara directamente dentro de mi cabeza, desgarrando mis pensamientos con su sola presencia. En el inicio de los tiempos. El terror me obligó a girar rápidamente, pero no había nada, solo la negrura infinita que me envolvía. Sentí un escalofrío recorriendo mi piel, una sensación de ser observado por algo inconcebible. Mi mente se llenó de preguntas, de dudas aterradoras sobre dónde estaba, sobre qué era esa voz. Pero antes de que pudiera formular un solo pensamiento con claridad, volvió a hablar. Sé lo que tu mente primitiva intenta comprender, humano. No desgastes tu existencia formulando preguntas. Te ahorraré la futilidad de obtener respuestas que tu insignificante intelecto jamás podrá procesar. Me quedé anonadado por aquellas palabras, si es que podía llamarlas así. Traté de ver de dónde provenían, pero era imposible. No había forma, no había dirección. Era un sonido sin origen, una presencia sin forma, una voluntad sin límite. No intentes buscarme si ya me has encontrado, porque yo soy la búsqueda y su final. Soy la oscuridad en todas sus manifestaciones, en todos los conceptos que puedas concebir y más allá de ellos, en dimensiones que nunca comprenderás. Soy un ser primordial, anterior al primer latido de la creación. Un destructor multiversal y megaversal, aunque esas palabras son insignificantes para lo que realmente soy. Soy el primigenio omnipresente, omnisciente y omnipotente. Mi voluntad puede alterar la existencia y la nada misma. Puedo reescribir los cimientos de la realidad o erradicar conceptos hasta borrarlos de toda mente, de todo tiempo, de todo vestigio de lo que fue y será. En otras palabras, soy el caos absoluto. La oscuridad sin frontera. El vacío infinito. La nada insondable. La ausencia es mi esencia. Soy el principio, y por ello, no tengo conciencia. No como la entiendes. No como puedes concebirla. Todas las realidades, absolutamente todas, existen porque yo lo permito. Las mantengo vivas únicamente por mi propia voluntad, por mi capricho. Y deberías agradecer que he elegido no destrozarte con mi mera voz. Aquellos que han oído un susurro de mi existencia han caído en la locura más desesperada, han arrancado su propia carne, han suplicado entre gritos por una misericordia que nunca vendrá. Muchos me han llamado por distintos nombres, en infinitas realidades. Pero en todas ellas, una vez, al menos una, fui nombrado como Salgo. Mi mente intentaba procesar lo que había escuchado, pero era inútil. Solo quedaba el terror de no comprender, de enfrentar algo más allá de la razón, más allá del lenguaje, más allá del tiempo. No tenía sentido hablar, él podía leer mis pensamientos como si fueran meros ecos en el vacío. Así que solo dejé que mi mente formulara preguntas en el abismo. ¿Por qué permitir la existencia si él es el caos? ¿Qué desea? ¿Por qué me ha llamado a mí? Pero de nuevo, su voz desgarró mi conciencia. No te apresures, humano. Todo a su tiempo. Sé que lo comprenderás. Después de todo, ya he visto el final de este viaje. La inmensidad de su voz no era un sonido, era una fuerza que se hundía en mi ser como un parásito, que descomponía mi identidad con cada sílaba, haciéndome presenciar lo que él citaba. En tu diminuta mente intentas darme forma, un propósito. Te aferras a la idea de una divinidad distante, un creador que observa pasivo su obra. En cierto sentido, podrías decir que tienes razón. Pero eso, aunque no lo comprendas, es bondad. Es paz. Conceptos primitivos que tu especie puede entender, aunque carecen de sentido ante mí. Porque yo aborrezco la bondad. Y esa paz que crees conocer, para mí es un cáncer, un desorden que va en contra de lo que soy. Si quisiera, si así lo decidiera, toda existencia sería aniquilada en un parpadeo. Pero no. No deseo erradicarla. Deseo jugar con ella. Con todas. Dejé fragmentos de mi presencia en incontables realidades, esparcí señales de mí a lo largo del tiempo. Y así, civilizaciones enteras comenzaron a especular sobre mi naturaleza. Me llamaron el Creador, el Destructor, el Salvador. Los primeros en descubrirme cometieron el mismo error. Creyeron que era bondadoso, creyeron que había otorgado la vida con un propósito, creyeron que existía un orden. Rezaron. Suplicaron. Me agradecieron por la existencia. No. Fue en ese instante cuando decidí manifestarme.
Por mi voluntad, elegía uno de cada realidad, mientras sus plegarias brotaban de sus labios. Me infiltré en sus mentes y les permití ver. Les mostré lo que soy. No con palabras. No con promesas. Les mostré el final de su mundo, el colapso de su realidad. Les permití atisbar un fragmento de lo que puedo hacer, y lo que haré. Y aquellos que vieron, hablaron. Deliraron. Gritaron en lenguas que no habían conocido. Aquellos que escucharon sus palabras quedaron marcados, sus almas infestadas con la semilla de mi verdad. Algunos temieron que fuera real. Otros lo negaron, y en su desesperación, fabricaron sus propios dioses, crearon entidades ficticias para llenar el vacío de su insignificancia, y obligaron a otros a seguir su ceguera. Quizá, humano, algunos de esos dioses existen en tu universo también. Pero hubo quienes no se apartaron. Hubo quienes comprendieron. Me adoraron. Escribieron cada palabra pronunciada por los poseídos, cada frase delirante arrancada de sus mentes quebradas. Esas frases fueron las que leíste en la cueva. Y con esos fragmentos de mi existencia, intentaron invocarme. Y cuando lo lograron, con solo mi presencia, borré civilizaciones enteras. Multiversos. Dimensiones. Todo. Los poseídos fueron los primeros en comprender. Perdieron sus ojos, porque solo en la ceguera pudieron ver con claridad. Porque los ojos, humano, solo te hacen ciego a la verdad. Se convirtieron en mis heraldos. En mis adoradores. En mis instrumentos. Y al final, cada uno de ellos entregó su vida, para alcanzar la verdadera paz. El sudor cubría mi cuerpo como si la realidad misma tratara de expulsarme. Sentí como cada una de sus palabras tomaba forma en mi mente, pero no como ideas sino como visiones. No era que me las estuviera describiendo, las estaba viendo. Era como si mi conciencia se deslizara a través de los tiempos, como si estuviera presente en cada momento en que su esencia se manifestaba. Veía cómo mundos enteros eran consumidos por su mera presencia, cómo civilizaciones enteras perdían la cordura al escuchar su voz. No eran historias, no eran delirios. Eran recuerdos. Recuerdos de algo imposible, de algo que jamás debí presenciar. Y si lo que decía era cierto, todo lo que conocía, todo lo que mi especie creía saber sobre la divinidad, sobre Dios, sobre la creación misma, era mentira. No había un propósito. No había un plan maestro. No había un Dios que nos moldeara y nos observara con compasión. Solo había invenciones humanas, intentos desesperados por darle sentido a la existencia. Pero el vacío, él estaba antes. Antes de la creación. Antes del tiempo. Antes de todo. Pero incluso entonces, algo dentro de mí resistió. Si él es el vacío, si él es el caos, entonces no es la creación en sí. No es el origen. No es el principio. Si odia la paz, si odia la existencia, entonces quizá no es el ser absoluto que dice ser. Tal vez, solo pretende aterrorizarme. Tal vez, él también teme algo. Y entonces, cometí el peor error de mi existencia. Dudé. Y lo supo. Su presencia se estremeció, como si la realidad misma contuviera la respiración. Y entonces, su voz regresó, más profunda, más pesada, más terrible. Lo esperaba, humano. Lo esperaba. Es parte de su naturaleza insignificante, creer que pueden comprender, creer que pueden desafiarme en sus pensamientos. Pero no importa. Ahora, te mostraré algo. Mira detrás de ti. Mi cuerpo entero se paralizó. No quería hacerlo. Pero algo más grande que yo, una voluntad que no era mía, me obligó a girar. Y ahí, más allá de la infinita negrura, algo comenzó a tomar forma. Al principio, solo fue un destello en la nada. Pero poco a poco, la oscuridad se apartó, se rasgó como una piel podrida desprendiéndose de un cadáver antiguo. Lo que vi no era una luz común, no era un simple resplandor. Era algo líquido. Algo que fluía, que vibraba con colores imposibles. Un océano de luz pura que cambiaba de tonalidad sin cesar, como si cada gota contuviera todos los colores posibles al mismo tiempo. Era brillante. Hermoso. Celeste, azul, morado, blanco, y al mismo tiempo, era algo más. Algo incomprensible. Subí la mirada, intentando comprender la magnitud de lo que tenía frente a mí. No podía ser real. No debía ser real. Aquel río de luz seguía fluyendo ante mí, sin un principio ni un final, un torrente infinito de un líquido que no era líquido, de un fulgor que cambiaba de tonalidad con cada instante.
No importaba cuánto intentara acercarme, parecía alejarse aún más. Como si la distancia misma se burlara de mi intento de comprenderlo. Así que me quedé quieto. Y entonces lo vi. Un cuerpo gigantesco, suspendido en la inmensidad de aquella oscuridad primigenia. No era humano, pero tenía una forma vagamente similar. Una silueta colosal, con contornos que parecían desdibujarse en el vacío. Azul oscuro, negro absoluto, un reflejo del cosmos mismo. Su cuerpo no era materia. Era espacio. Era un firmamento viviente, un océano de estrellas atrapadas dentro de una forma humanoide. Una neblina cósmica envolvía su silueta, como si el universo mismo se negara a desprenderse de él. Y en su costado, al parecer, su costilla, fluía aquel líquido luminoso. No una herida. No sangre. Algo más. Algo que no tenía sentido. El río nacía de él, se derramaba desde su cuerpo inmóvil, perdiéndose en el infinito. Como si fuera su esencia misma, filtrándose lentamente en la nada. Sentí como mi respiración se volvía errática, como mi mente intentaba darle significado a lo que veía, como mis pensamientos chocaban contra el abismo de lo incognoscible. Y entonces la voz habló. Pero esta vez no en mi mente, sino en mi oído. Cerca. Demasiado cerca. Lo que contemplas, humano, es un vestigio de lo que fue antes del tiempo. Un ser que existió antes que las primeras luces del universo. O mejor dicho, él fue la primera luz. El primer destello en la nada. Porque antes de la creación, antes del caos, solo existíamos, él y yo. Luz y oscuridad. Nada más. No lo sabía en ese momento, no podía saberlo, pero la razón por la que su voz se sentía tan cercana, casi rozando mi oído, era porque él estaba detrás de mí. No como un simple concepto incrustado en mi mente, sino como algo tangible, algo que comenzaba a tomar forma en la densa oscuridad. Sin embargo, mi cuerpo no reaccionó. No sentí su presencia, no supe que se moldeaba lentamente detrás de mí, porque toda mi atención estaba atrapada en él. Aquel coloso muerto frente a mí. Y mientras yo me ahogaba en el terror de contemplarlo, la voz continuó. Esta vez, no era solo un susurro. No era un simple eco en mi mente. Era una visión. Y yo fui forzado a ver. Él cometió el pecado supremo, si así puede llamarse. Porque, al ser la luz, su ambición era infinita. Su voluntad lo hacía capaz de todo, y mucho antes de que el tiempo tuviera significado, su deseo se convirtió en acción. Creó la creación. Primero se dio forma a sí mismo, pues no bastaba con ser. Debía existir. Nombrándose a sí mismo como Amdabar. Debía manifestarse. Entiende esto, humano. Tanto él como yo podemos concebir, moldear y aniquilar todo lo que existe y lo que no existe. Pero nuestros conceptos son opuestos. Para él, la paz era la existencia misma, la armonía entre las cosas, la danza eterna de lo que nace y muere. Para mí, la única paz verdadera es la nada. Una realidad donde no hay vida, donde no hay existencia, donde no hay ciclos ni equilibrios. Solo el vacío eterno, inquebrantable. Y cuando su luz se volvió creadora, yo actué. Ataqué. Mi voluntad se expandió como una marea oscura, devorando todo lo que había nacido. No debería haber quedado nada. Solo oscuridad, solo el silencio absoluto. Pero él se opuso. Su luz osó desafiarme. Y por primera vez, la nada fue detenida. Fue mi única derrota. Pero su condena ya estaba escrita. Nosotros somos opuestos en todo sentido. Él creó la existencia, y al hacerlo, yo creé la destrucción. Porque en el instante en que hubo algo, el caos nació en mí. Así que lo ataqué de nuevo. No podíamos ver nuestro propio destino, ni él el mío ni yo el suyo. Pero sé que, en su mente, creyó poder erradicarme. Creyó que su luz sería suficiente para apagarme. Y en su arrogancia, cometió su mayor error. Porque descuidó su creación. Las primeras existencias, las que él protegía, fueron las primeras en caer. No las destruí. No simplemente las borré. Las devoré. Las arranqué de la realidad, desgarrando sus mismas almas en fragmentos de caos puro. Y cuando él intentó salvarlas, ya era demasiado tarde. Ahí fue cuando lo atrapé. Cuando su luz quedó al descubierto, cuando su propio poder lo ancló a la existencia que tanto amaba, la oscuridad lo envolvió. Y entonces, lo atravesé. Su forma física se desmoronó. Todo lo que él era comenzó a derramarse.
Ese líquido que ves, su sangre, su esencia, todo eso es la mismísima existencia sin fin, salida de su cuerpo. Mi ser fue manchado por ella, y al absorberla, moldeé mi propia forma. Un reflejo burlón de su creación. Un cuerpo nacido de su muerte. En pocas palabras, humano, yo maté a tu Dios. Y ahora juego con los restos de su existencia infinita. Estuve aterrorizado. Acababa de presenciar la muerte de mi creador. Ante mí yacía su cadáver inerte, una presencia divina reducida a un vestigio sin alma. Si no fuera por Zalgo, que de alguna manera me ayudaba a procesar todo, mi mente se habría fundido en un colapso de terror y locura. Pero aún tenía preguntas que me carcomían desde lo más profundo de mi ser. No pude evitar romper el silencio, forzando mi voz a salir, quebrada y temblorosa. Lo hiciste, mataste a una entidad primigenia y ahora solo quedas tú con su cadáver. Por alguna razón, mi mente no se ha fragmentado ni ha caído en la desesperación absoluta, pero mi cuerpo refleja lo contrario. Siento todas las emociones combinadas, todas en un mismo instante y al mismo tiempo ninguna. Mi mente no siente nada, solo preguntas, ¿qué es lo que tienes planeado para el futuro de la existencia? Entonces él contestó, y al hacerlo, la espesa oscuridad lo cubrió todo una vez más, devorando la visión del cadáver con un velo de tinieblas tan densas que parecían palpables. Su voz no solo habló, sino que me transportó de nuevo, obligándome a presenciar visiones de lo que relataba. Infinitas posibilidades. No tengo un plan en sí mismo. No necesito uno. La desgracia es un río que fluye por todas las existencias, y yo solo disfruto de su cauce. Pero en cada una, hay algo inmutable, algo inevitable. La muerte. Cuando un ser expira, no va ni al cielo ni al infierno. Esos conceptos son invenciones, ilusiones forjadas por mentes temerosas que no comprenden la verdad. La única verdad es que todas las almas condenadas se alinean en una fila eterna, un sendero sin principio ni final, imposible de ver para cualquier ser, excepto para mí. Y en esa espera infinita, aguardan su juicio. Cuando llega su turno, son llamadas ante la presencia de un ser que yo mismo he creado. No posee nombre, pero puedes llamarlo el juez supremo. Su juicio es inapelable. En su mano sostiene un mazo forjado con los materiales del multiverso, una reliquia que trasciende toda realidad. Cuando el mazo desciende, el alma es obligada a ver cada instante de su existencia, un torrente de memorias, de arrepentimientos, de momentos insignificantes que de pronto se vuelven su único consuelo, hasta que el golpe final cae. Y con él, la existencia de esa alma es borrada. No hay segunda oportunidad, no hay redención, no hay castigo ni recompensa, solo la nada. Absoluta y definitiva. Podía sentir las almas en espera, podía escuchar sus lamentos, su desesperación infinita. En algún punto, yo también estaría ahí, esperando mi turno en la fila interminable de la condenación. Esta vez, mi voz se quebró más, pero aún así, reuní el valor suficiente para formular una última pregunta, una que sentí que encerraba todo el peso de la existencia. ¿Qué quieres de mí? ¿Que te adore, que todos sepan que existes? ¿Que seas reconocido por todos y temido? No esperaba respuesta alguna, o al menos, no una que pudiera comprender sin perder mi cordura. Sin embargo, Zalgo habló, y esta vez, su tono fue distinto. Era como un eco insondable que resonaba en cada partícula del espacio mismo. Te dije que no tengo un plan definido. Pero como sabes, puedo ver el futuro, y por ende, sé lo que va a pasar. No te preocupes, pues aunque soy la fuente misma del caos y la desgracia, no seré el actor principal. ¿Para qué llevarme todo el crédito cuando ya lo hice en el pasado, en los primeros megaversos? El punto de quiebre será en el siglo XXI, ya no me manifestaré como lo hacía siglos atrás en la existencia, no apareceré como una entidad incognoscible en el horizonte de la comprensión. Ahora lo haré alterando las historias del siglo XXI, filtrándome en los relatos, en los mitos urbanos, hasta en historietas cómicas de antaño, en los susurros de la red. Me convertiré en un virus, en una broma de mal gusto, una anomalía que pocos tomarán en serio hasta que sea demasiado tarde. Pero siempre dejaré el ritual, un fragmento de mi existencia dispuesto para cualquiera que ose invocarme. Y cree que no es el único universo donde esto ha ocurrido. Esto no es más que otra línea temporal, pero eso no es todo. Al dejar caer la desgracia, nacerán seres que fomenten el caos, un caos menor en comparación con el que yo puedo desatar, pero precisamente por ello, más problemático. Será una corrupción sigilosa, una putrefacción gradual.
No sabrán cómo detenerlos. El miedo a lo desconocido se apoderará de tu universo, y te repito que esto ya ha sucedido antes. Ahora, sin embargo, habrá cambios, pero sé que las palabras no bastan. No podrías comprenderlo solo con esto, así que te permitiré ver un poco de lo que hablo. En ese instante, mi visión se fracturó, y fui arrojado al abismo de la revelación. Pude ver el siguiente siglo que no era muy diferente al anterior. La visión se distorsionó como si el tiempo se fracturara. El futuro avanzaba con normalidad, hasta que un grito rasgó el aire, y todo se precipitó a una noche eterna. De pronto, me hallé en un bosque sofocante, no por su apariencia, sino por la sensación sofocante que lo impregnaba. El aire era denso, vibrante, como si algo antiguo y abominable lo atravesara sin ser visto. Otro grito desgarró la penumbra y, al girarme, lo vi. Una joven y su hermana menor, inmóviles por el terror de una criatura que estaba ante ellas. Alto, humanoide, de su espalda emergían tentáculos completamente negros, su figura envuelta en un traje elegante que contrastaba con la grotesca ausencia de rostro. No había ojos, boca ni rasgos, solo una superficie blanca y lisa. Al extenderse hacia su víctima, un zumbido de estática abrasó mis pensamientos, perforando mi mente. Y entonces, el mundo cambió. El bosque se desvaneció, y frente a mí, apareció un joven de piel pálida. Miraba su reflejo en un espejo mientras se hundía un cuchillo en las mejillas con precisión. Sus lágrimas caían, deslizándose por sus mejillas, pero su expresión se mantenía vacía, como si el sufrimiento fuera ajeno a él. Un parpadeo, y de nuevo otro abismo de horror. Un ser bestial devoraba restos humanos con un frenesí insaciable. Su figura, a medio camino entre un hombre y una criatura, se retorcía bajo un manto de pelo ennegrecido. Llevaba una máscara con dos orificios, uno en su ojo solitario, mientras otro en su lengua, grotescamente larga, que se deslizaba por la carne fresca. La visión volvió a cambiar. Vi un cráneo de caballo en lo alto de un cuello grotescamente alargado, en un destello de movimientos rápidos, para luego cambiar nuevamente a otro lugar. Vi otro ser encorvado entre los árboles, su piel de un gris espectral y sus ojos completamente blancos. Un crujido rompió el silencio y, en un instante, la criatura se lanzó a la oscuridad, revelando sus garras monstruosas que rasgaban el vacío con una velocidad inhumana. Las escenas sucedieron en ráfagas, observando figuras que apenas lograba percibir, antes de ser arrastradas por la oscuridad. Finalmente, un vacío absoluto me envolvió, dejando solo una boca abierta, descomunal, perteneciente a la cabeza de un conejo monstruoso. Me sentí absorbido, arrastrado hacia su interior, y cuando crucé el umbral, la negrura absoluta me reclamó nuevamente. En la espesa oscuridad, la voz de Zalgo se manifestó una vez más. Déjame enseñarte algo más, déjame mostrarte cómo todo lo que has visto terminará. En ese instante, en medio de la absoluta negrura, Zalgo comenzó a tomar forma. Solo bastó un vistazo para sentir cómo la resistencia mental que él mismo me otorgaba comenzaba a desmoronarse. Algo en mí se quebró. Todas las emociones reprimidas de miedo que había logrado contener se manifestaron como un torrente imparable. No tenía palabras. No tenía aliento. Solo permanecía allí, con la boca entreabierta y la mirada atrapada en un terror sin nombre. Su aspecto físico era un constante flujo de mutaciones, como si cada posibilidad del caos se expresara en su carne efímera. Cambiaba con una armonía antinatural, una cadencia imposible de comprender con mi limitada percepción. Sin embargo, algo en él permanecía inmutable. Su cuerpo, si es que podía llamarse así, estaba compuesto de sombras líquidas y un abismo más profundo que la inexistencia misma. 6 bocas emergían de su ser, todas pronunciando lenguas diferentes. Algunas reconocibles, otras que no pertenecían a este universo ni a ninguno que la mente humana pudiera concebir. Pero entre ellas, había una 7ª boca, cerrada. Esto será lo último de este viaje. En el momento en que la existencia ya no me satisfaga, solo tendré que abrir la 7ª boca. No se escuchará un sonido, solo el fin de todo sonido. Y entonces, todo volverá a ser como el comienzo, pero sin la luz. Sin el caos. Sin el equilibrio. Solo la nada. Solo yo. Con un movimiento lento y deliberado, alzó una de sus innumerables manos y tomó una porción de aquella sangre primigenia que contenía la existencia misma. A medida que la sostenía, la corrupción se deslizó por su superficie, impregnándola hasta que dejó de ser. Se disolvió en la nada como si jamás hubiese existido. Pero en el acto de su destrucción, algo surgió de la sombra, un brillo agonizante.
Zalgo lo observó con su mirada indescriptible y lo designó con un nombre sin palabras, pero cuyo significado entendí en lo más profundo de mi ser. Era una estrella muerta, un astro cuya luz había sido contaminada por el caos mismo y que, en su último estertor, se apagó para siempre, dejando solo un resplandor rojizo, como un eco de su propia desaparición. En su otra mano, con la misma facilidad con la que había extirpado la existencia de la sangre, conjuró un fuego. Una flama oscura que no debía existir, pero que emitía luz. No una luz ordinaria, sino una antorcha siniestra cuya sombra era más intensa que la misma oscuridad. Lo que ves simboliza, en tu limitado entendimiento humano, lo que puedo hacer con la creación. Jugar con ella, moldearla, reducirla a cenizas y volverla a erigir bajo un nuevo concepto, bajo la única verdad que existe, el caos mismo. Puede brillar, pero su brillo no es una promesa, no es salvación, no es redención. Su resplandor solo es la ilusión previa a la desesperanza absoluta. El escalofrío recorrió mi ser como un veneno silencioso, paralizando cada fibra de mi cuerpo mientras mis ojos, o lo que quedaba de mi percepción, se fijaban en su silueta. Su forma se desvanecía poco a poco, devorada por la negrura. No quería seguir allí, no quería saber más. Deseaba escapar, huir, olvidar, pero la voluntad no me respondía, mi cuerpo ya no era mío. Y entonces, su voz, esa amalgama de murmullos imposibles que parecía brotar desde todas las direcciones. Perdón por no responder tu pregunta de por qué te llamé a ti. Resonó en el abismo con una cadencia retorcida, como si el tiempo mismo se fracturara en cada sílaba. La verdad, siempre me agradaron los ciegos. De alguna forma, ellos me ven. No ven nada, y por ende, me ven solo a mí. Cuando llegue la hora de tu muerte, en 1969, a las 5:07 de la tarde, cuando yaces en una camilla, murmurando a ti mismo, me apareceré. No serás juzgado por el juez supremo. No. Yo personalmente me presentaré y lo haré. No intentes contarle a alguien sobre lo que viste. No te van a creer. Después de todo, eres ciego desde nacimiento. Déjalos que vivan en su ignorancia. Y entonces, la luz que jamás conocí desapareció de nuevo. Volví a la oscuridad absoluta, aquella que siempre había sido mi única realidad. Un grito desgarró mi garganta, resonando como un eco desesperado en la cueva donde mi conciencia se desmoronaba. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, un llanto mudo que nadie escucharía. Al despertar, me encontré en un hospital. Me dijeron que me habían hallado desmayado en una cueva, aunque no encontraron señales de golpes ni heridas visibles. También me informaron que habían descubierto el cadáver de mi amigo sin ojos. Como si algo se los hubiera arrancado con precisión inhumana, ensanchando sus cuencas hasta convertirlas en abismos. Me quedé en silencio. Solo unas lágrimas rodaron por mi rostro mientras me mordía los labios, tratando de aferrarme a la realidad. Antes de que la enfermera se marchara, balbuceé con desesperación, tratando de mantener la cordura. Zalgo lo hizo, susurré. Me miró con extrañeza y preguntó quién era Zalgo. Le respondí que era la silueta tallada en las paredes de la cueva. Pero ella lo negó. Dijeron haber revisado el lugar a fondo y no hallaron nada fuera de lo común, ni inscripciones, ni símbolos, ni siquiera un arma blanca con la que alguien pudiera haber cometido semejante atrocidad. No había pruebas. Nada. Y por eso, no podían culparme de nada. Volví a callar. Me dieron de alta. Durante los primeros años después de lo sucedido, el sueño se convirtió en un tormento. No podía dormir. Intenté contarlo, advertir a mis amigos, a mi familia. Pero nadie me creyó. Me hablaban con lástima, con miedo, y comprendí que era mejor callar antes de que me tomaran por un loco. Los años pasaron, y logré llevar lo que podría llamarse una vida normal. Me casé. Tuve 2 hijos. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, un delirio de mi mente al borde de la locura. Pero la verdad nunca se desvaneció. Siempre estuvo ahí, esperando en las sombras, acechando mi conciencia. Ahora, la enfermedad me consume. Me cuesta respirar, hablar, apenas puedo moverme. Mis hijos me han internado en un hospital. Estoy postrado en esta camilla. Afuera, la tarde es densa y el aire pesa como si el mundo entero estuviera esperando algo. Es 1969. No sé la hora exacta, pero lo intuyo. Siento cómo se cierne sobre mí. La misma negrura, la misma presencia que conocí hace tanto tiempo. Empiezo a hablar conmigo mismo. Recuerdo todo. Cada detalle de aquel viaje. Y entonces. Lo siento.
Esa espesura negra, esa sombra sin forma que lo consume todo. Siento que... Él viene.